toda esta situación internacional, pues obviamente puede llegar a tener algún impacto en México, pero hasta ahora tenemos un trato preferencial. Y por más que digan lo que digan nuestros adversarios, que no lo quieran reconocer, tiene que ver con la relación de respeto que hemos construido con el presidente Trump, de respeto mutuo. Pues sí, pésele a quien le pese, duélale a quien le duela, ningún mandatario del mundo ha podido lidiar con Trump como la presidenta con A, como Claudia Sheinbaum, que sorteó quizás al mundo patas para arriba, que dejó Donald Trump tras su día de la liberación, según él, pero en realidad fue el día de la destrucción del orden internacional como se conocía. Y por ello, como dicen los franceses, porque estamos internacionales, chapeau, una reverencia a la forma en la que la presidenta lidió con Donald Trump y cómo México y Canadá, cobijados en el TEMEC, se convierten en la única región del mundo, como finalmente explicó luego Marcelo Ebrard, que logran este trato preferencial. Y por ello la mañanera comenzaba y arrancaba justamente con un mensaje de la presidenta y luego dándole el paso a Marcelo Ebrard para hablar de las nuevas condiciones y evidentemente de lo que seguirá después. En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. El único caso en el que no se aplicaron tarifas es en lo que tiene que ver con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En todos los demás se aplicaron. Entonces ya es otro sistema comercial. El reto que planteó la presidenta es, en ese nuevo sistema comercial, la estrategia que ha definido la presidenta Sheinbaum fue: México tiene que lograr un trato preferencial. Quiere decir que tengas mejores condiciones para competir. Todo tiene que estar pensado en relación a los demás. ¿Quién puede tener menos arancel o qué producto puede ser menos caro, además de la ventaja logística que nos da la vecindad, la cercanía? ¿Cómo lograr que lo que México exporta sea más competitivo que lo de cualquier otro país? Nuestra industria automotriz está muy integrada y estamos todavía en diálogo, en pláticas con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio, que se da a partir pues de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump, y se sigue trabajando, dialogando. De hecho, muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana. Entonces, seguimos trabajando en esos dos temas: industria automotriz, acero y aluminio. Este es un capítulo, pero no ha terminado. Y durante la mañanera se fue muy enfático. No existe motivo por el cual se le pueda regatear a la presidenta de nuestro país la forma en la que conversación telefónica tras conversación telefónica, como ella misma lo fue describiendo a lo largo de la mañanera, logró establecer esta relación de diálogo y de respeto, ella subraya, con Donald Trump, y también una línea de comunicación abierta que le permitió a México no solamente sortear o torear a Trump, como por ejemplo hoy veía yo los diarios nacionales, la mayoría coincidía con este término de México la libra. Paquirri, ya sé que estás festejando, pero tranquila. Bueno, decían México la libra, México la libró, apenas de un pelito. Y sí, México la libró, pero no solo eso. Claudia Sheinbaum y su equipo
torearon al toro Donald Trump, pero no es que nada más lo dejaran pasar en una faena normalita y regular, no. Es que sí podemos decir que pues se llevó orejas y rabo. Tendría que salir a hombros de la Plaza México, es decir, tendríamos que salir a hombros porque no solamente se logra rescatar casi todo el comercio de nuestro país, que quede libre de impuestos con una tasa cero, es decir, superando ese 10%, les decía yo el día de ayer, efectivamente recibiendo un puyazo en términos, hay momentos de peligro, dirían los taurinos, librando tenemos momentos de peligro con el tema del 25% automóviles, con el porcentaje también de impuesto a aluminios y a acero, pero fue brutal la faena, sale en hombros. Y de hecho, gracias a esta labor tan precisa y concisa de México, se logra llevar también a Canadá, que desde que llegó Trump, por una circunstancia muy personal de fobia y de aborrecimiento a Justin Trudeau, a partir de ese momento, las conversaciones con Canadá han sido más ríspidas y de hecho ahí por eso detalló un poco Marcelo Ebrard en el que viene esta circunstancia de Canadá. Vamos a escuchar justamente la prospectiva y de ahí nos vamos a los detalles de la mañanera. Lo que estamos viendo es, como decía yo, una nueva estructura comercial global. En esa nueva estructura comercial global, México tiene las mejores condiciones. Hoy es más barato producir en México y exportar a Estados Unidos que lo que era ayer. Porque ustedes lo ven en su conjunto, 185 países, entre ellos muchos que compiten con nosotros, ahora tienen condiciones más difíciles. Eso es donde vamos, es de resumen. Eso tiene que ver con los empleos, con todo lo que se preguntó. Ahora, otra cosa muy importante es que el tratado, la pregunta era, ¿va a sobrevivir el tratado a este nuevo orden comercial? Esa era la preocupación de la presidenta Sheinbaum desde el principio. Pues sí sobrevivió. Porque el criterio ayer fue el tratado, los productos que están dentro del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, salvedad hecha de la explicación que ya dio la presidenta respecto a automotriz, están exentos, tienen 0%. Todos los sectores que aquí comentamos, agropecuario, maquinaria, electrónica, calzado, vestido, quedan con 0. Entonces, el tratado sobrevivió al mes de marzo, que es una nueva arquitectura comercial. Bueno, ya logramos ese objetivo. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue, como bien lo señala la presidenta, es pues iniciar la revisión prevista para el tratado. Tú me dices, oye, ¿se adelantó? Bueno, pues sí se adelantó mucho porque sobrevivió. Entonces ahora ya podemos hablar de revisarlo, porque si no me estarías preguntando, ¿y ahora qué van a hacer ya que no hay tratado? ¿No? Marcelo Ebrard insistió mucho en ese tema, incluso también la presidenta Claudia Sheinbaum, de decir, estamos en un mundo cambiado y quizás no es el ideal, pero México, dentro de este contexto internacional nuevo, que no le promete, pues sí, no es prometedor ni para Estados Unidos ni para las otras economías del mundo, porque un ajuste va a provocar en términos de crecimiento, en términos de inflación, en términos de cómo se movía el mundo en la globalidad y además porque Estados Unidos ha decidido ponerse un cascarón, una caparazón aislacionista que va a terminar afectando a todos. Pero en ese contexto que tiene efectos negativos, México es el mejor librado porque tiene un trato preferencial. Yo el día de ayer, y leyendo los comentarios que me escriben, me decían unos, es que cantinfleaste, y es que sí quería cantinflear. Yo ayer dije, no pasó lo peor,
pero tampoco es como para que digamos que estamos mejor, porque el mundo es un peor lugar, pero en ese peor lugar, pónganle ustedes que México es la cabeza de ratón. Si el mundo ya no es un león, en esta nueva circunstancia de juego internacional ratonesco, nosotros vamos al frente, nosotros podemos sacar ventajas, y en eso insistió mucho la presidenta Sheinbaum. Las exportaciones de México y de otros países a los Estados Unidos, en particular en México, tenían dos vías para no tener aranceles, o sea, para no tener impuestos por parte de Estados Unidos a lo que ellos importan, o sea, la exportación de México. ¿Cuáles son esas dos vías? Una vía es el tratado comercial, el TEMEC. La otra vía es una cláusula de la Organización Mundial de Comercio que se llama Nación Más Favorecida, que era válida hasta ayer, que el presidente Trump decide tener un esquema distinto de tarifas para el mundo entero. Entonces, en nuestro caso, en México, una parte muy importante se exporta por TEMEC y la otra por la cláusula de nación más favorecida. Si estás por nación más favorecida, vas a tener un arancel del 25%. ¿Qué puedes hacer para no tenerlo? Entrar al TEMEC. Muchísimas empresas se han acercado a la Secretaría de Economía, muchísimas, que estaban exportando a través de nación más favorecida para entrar al TEMEC. ¿Es factible? ¿Es factible? ¿Es viable? Es viable. ¿Le conviene a México? Sí, porque ahí se establece una cláusula de origen que quiere decir que más productos o más contenido debe ser producido en México. México va a ser el mejor posicionado porque la simple existencia de esta frontera con Estados Unidos, con el mercado número 1 del mundo hasta el momento, ojo, eso digo, yo no estoy segura que pueda cambiar. El consumismo es el sinónimo de los Estados Unidos, pero ahora consumir le va a costar mucho más caro a los propios estadounidenses. Y como les va a costar más caro, les va a golpear el bolsillo, y porque les golpea el bolsillo, consumes menos y cambian las circunstancias del mundo, porque entonces el mundo exportará menos, incluso México podría exportar menos, y teniendo esa ventaja. La primera pregunta que llegó a la mañanera justamente giraba en torno a ese tema, porque tenemos la vía del TEMEC, pero ahí aclararon las cifras, fue interesante. En los medios uno lee que se dice que la mitad de todo lo que comercia México está en TEMEC, es decir, libre de tarifas, y la otra mitad estaría fuera de ello. Marcelo Ebrard en un momento dijo, miren, estamos recalculando eso, parece que es el 80%, luego la presidenta dijo, sí, puede ser un poco más del 70%, y el asunto es que 70% del comercio va libre, 30% puede calificarse a sí mismo, ya no para comerciar. Decían en la conferencia, lo explicaba Marcelo Ebrard, que hay dos vías para exportar hacia los Estados Unidos. Una es vía el TEMEC y la otra es lo que antes regía al mundo, es decir, la nación más favorecida o la nación menos favorecida. No quiero cambiarles el término, ahorita lo van a escuchar. Y bueno, muchas empresas van a poder apegarse con trámites muy sencillos al régimen del TEMEC. Pero les decía yo que también existen otros jugadores muy importantes en nuestro país, el sector automotriz en particular, que va a ser el que sufra el impacto, al menos de aquí a los próximos 40 días, en los que México quiere encontrar ventajas y hay incertidumbre. Hay incertidumbre tanto para el sector automotriz,
que tiene componente completamente nacional y las mismas empresas estadounidenses, es decir, que esas sí son NAFTA, bueno, TEMEC completamente. Pero preguntaba el corresponsal de Der Spiegel, una publicación de origen alemán, pues ¿qué va a pasar con BMW, con VW, o sea, BMW, la Volkswagen que está ligada a Audi y la tercera empresa alemana que tenemos en México, que es Mercedes? A ellas pues les cae encima el 25. Y esto es lo que respondía la presidenta. Entonces, lo primero es que tienen que entrar dentro del TEMEC y están dispuestas a hacerlo, y eso significaría también mayor contenido de origen, que se le llama, o sea, mayor producción, sea en México, en Estados Unidos o en Canadá. Y ellos están dispuestos a eso, y en el peor de los casos se quedaron una tarifa. ¿Qué ventaja competitiva tiene México? La cercanía, incluso en el peor así de los casos. Nosotros creemos que todavía podemos alcanzar mejores condiciones, una condición preferencial por la integración de las empresas automotrices que hay entre México y Estados Unidos, sea que el capital originario de estas empresas es estadounidense o alemán, japonés, surcoreano o de alguna otra nacionalidad. La presidenta también hizo una lectura bastante detallada del documento o de la declaratoria que el día de ayer, tras el evento de Trump, ya se subió a la página web de la Casa Blanca. Optó por leer una traducción tratando de explicar la circunstancia en la que estaba México, porque además hubo varias preguntas que aludieron al tema de México y Canadá, sujetos en este trato preferencial, pero sujetos a sus resultados en temas de migración y en temas de fentanilo. Y ahí la presidenta dijo, bueno, es que hubo una redacción un poco alrevesada. En realidad, vamos a partir de una mejor base, porque nosotros podemos, hasta en los bienes que pueden ser gravables, es decir, que sí van a poder encarar una tarifa, hasta en esos bienes México puede mejorar su circunstancia y seguir en la ruta de ser el aliado, creo que es el único aliado de los Estados Unidos. A lo largo de la conferencia de la mañana fuimos viendo primero ¿cómo serán los próximos 40 días? Sabemos que la próxima semana Marcelo Ebrard va a viajar a Washington y van a seguir las pláticas con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Lutnick, que además el día de ayer, platicando con mi papá, le decía yo, es que lo que hizo Trump, ven que yo le apodé el Mr. 10%, porque para él la única moneda de cambio es el gane propio. Básicamente quieren recaudar del mundo para financiar el recorte brutal que le va a hacer a él y sus 20 amigos millonarios. Entre esos millonarios está el propio Lutnick, platicaba yo con mi papá, el secretario de Comercio, porque eso es una plutocracia. Entonces, Donald Trump está viendo cómo favorecer a los suyos, castigando al bolsillo del estadounidense común, del que lo fue a votar y al que les dice, es para ustedes que me lleno de aranceles. Nada, pamplinas, van a acabar pagando más, porque los productores van a trasladar ese costo al consumidor final. Ese 10% que le están pagando al gobierno de Estados Unidos para que le recorte los impuestos a los millonarios, se los va a cobrar a la gente que es en realidad la que le dio su apoyo. Pero hablando de Lutnick, yo le decía eso a mi papá y me decía, oye, lo mejor del caso, para que veas cómo
El dinero junta ideológicamente hasta los que no tienen por qué estar revueltos, juntos y revueltos. Porque Lutnick fue muy cercano a George Soros, ustedes lo saben, este personaje de los Estados Unidos, millonario, inversor, opinionador, pero diríamos que desde las izquierdas o socialdemocracia, porque en realidad izquierda no existe en los Estados Unidos, son completamente libre mercado, bueno, eran, ¿verdad? Ya Trump no cree en eso, pero bueno, la formación era con Soros, que se odia con Trump, pero ya, a la hora de distribuirte el pastel, pues venga. Entonces les decía yo, sabemos que Marcelo Ebrard se va a juntar con este personaje y también sabemos que quedan pendientes el sector automotriz y el sector del acero, que son evidentemente un trozo importante del comercio, porque así como se insistió en que fueron salvados 10 millones de empleos, pues también queda ver qué es lo que ocurre con ese otro sector de nuestra economía. Tiene el acuerdo de la última llamada que su servidora tuvo con el presidente Trump, el 6 de marzo, si mal no me equivoco. ¿En qué sentido? Que lo que está dentro del tratado no tiene arancel, con sus características para la industria automotriz, acero y aluminio. Y que lo que está fuera del tratado tiene un arancel, que es 25%. En la publicación de ayer lo pone al revés, no es que ponga más, sino dice: si seguimos colaborando, trabajando y hay mejor coordinación para la disminución de la entrada de fentanilo, ese 25 se reduce a 12. O sea, es inclusive una situación, no es que se castigaría más, sino que al revés. Si todavía incluso hay mejores colaboración, coordinación, siempre poniendo por encima de todo con soberanía y respeto, bajarían incluso los aranceles fuera del TEMEC. Entonces, fue un buen acuerdo hasta ahora y seguimos dialogando. La política también terminó colándose en la conferencia de la mañana, porque efectivamente el tema es un éxito para el gobierno y el tema, insiste Claudia Sheinbaum, también es un éxito para un proyecto que es el que ella representa, el de la 4T. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues a todos los que se morían de ganas de verme fracasar, es decir, ya no entra solamente en el terreno de la zozobra que vivieron varios sectores, sino que habla de que hubo apostadores de la catástrofe o de la calamidad porque querían sacar con ello raja. Y como no se les hizo, pues mejor, ahora sí que la medalla se pone del lado de la 4T. Lo que ellos quieren es que le vaya mal a México. O sea, apuestan a la derrota del modelo de la Cuarta Transformación. Apuestan. ¿Y cómo apuestan a eso? A desinformar. No, no solo eso. Queriendo que a México, o sea, ellos hubieran querido que para México hubiera habido más aranceles. Si hoy tuviera una... Entonces estaban enojadísimos de decir, bueno, ¿por qué no le pusieron aranceles a México? Exacto. Porque querían demostrar que nosotros pues no tenemos la conducción del país o que estamos haciendo mal nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, pues no les interesa México, les interesa regresar por sus fueros. Y con este mensaje, 1, México logró lo que ningún país. 2, México tiene un trato preferencial en un mundo que ha cambiado completamente. México será el más competitivo para encarar la nueva realidad. 3, siguen las negociaciones, 40 días para lograr también un trato preferencial en acero, aluminio, sector automotriz. Y claro,
cuidar empleos, que se insistió a lo largo de la conferencia, están las prioridades de esta administración. Y también explicar, ya no solo con peras y manzanas, sino con aguacates y el toco la madera, para que se sepa que esto que ocurrió o esto que México logró, sí afecta, para bien, evidentemente, la vida del mexicano de a pie. Si hubieran puesto arancel al aguacate, entonces en Estados Unidos tendrían que haber pasado la frontera, se produce aquí, pero les cobran un impuesto para venderlo en Estados Unidos. Si el impuesto, por ejemplo, de ahora de productos de Vietnam, por ejemplo, que tuvo un porcentaje muy alto, por ejemplo, la tienda Nike, la marca Nike, tiene, no sé, creo que 10 plantas en Vietnam. Entonces, todo eso que se producía en Vietnam se enviaba a los Estados Unidos sin ningún impuesto por cruzar la frontera. Ahora ya va a tener un impuesto del 40%. ¿Qué quiere lograr? Eso es lo que él dice, el presidente Trump, con eso, que en vez de que se fabriquen en Vietnam, se fabriquen en Estados Unidos. Eso es lo que él está planteando. No necesariamente siempre es así, ¿verdad? Por distintas condiciones. Entonces, si a México le hubieran puesto aranceles en todo, pues hubiera sido más caro en Estados Unidos. Claro que el aguacate pues no se puede producir en Estados Unidos, ¿verdad? Pero hubiera sido más cara su venta en Estados Unidos y eso probablemente hubiera disminuido la cantidad de aguacate que se vende allá. Hasta ahí la conferencia matutina, casi toda volcada al tema del día después de la Incineration Day, del cambio del orden internacional y del orden comercial. En este nuevo mundo, México llega mejor armado, mejor equipado. México llega, pues sí, como punta de lanza o potencia para enseñarle al mundo, pues, cómo encarar o enfrentar este tipo de coyunturas. Evidentemente, México, por su integración, y en ello insistió mucho la presidenta Claudia Sheinbaum, por su integración y por su libre comercio, logra desarrollar todo esto. Pero el hecho de que sobreviviera el Tratado de Libre Comercio, pues ya al menos nos pone una circunstancia única y nos da la oportunidad de volver a renegociar como área de integración comercial, la única área con la que está dispuesto a jugar Donald Trump, que ya de verdad que se le acaben los 4 años, porque también si algo se aprendió es que con Trump, como con el clima, un día estás arriba, un día estás abajo. El peso el día de hoy despertó muy fuerte, pero mañana podría estar otra vez en el chacachaca del sub y baja, porque nos van a chantajear, nos van a decir que sí la migración, nos van a tratar como país al que le puedes imponer condiciones o al que puedes poner contra la pared, por más que se ha mantenido el respeto en la relación y por más que insiste la presidenta, cooperamos pero no nos subordinamos. Pero lo que exige Estados Unidos de cooperación es brutal y por ello ahora todas las miradas puestas en el mensaje que habrá desde el Museo de Antropología, que pretende decir que el Plan México va y de hecho se acelera el paso para el Plan México.